Estos fueron los antepasados de Jesús, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón. Luego encontramos a Aram, Aminadab, Naasón y Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab fue la madre. Boz y Ruth fueron padres de Obed. Obed fue padre de Jesé y este del rey David. David y la que había sido esposa de Urías fueron los padres de Salomón. Salomón fue padre de Rohamam, que fue padre de Abías, y luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo del destierro a Babilonia. Y después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Sabatiel y este de Zerobabel. A continuación viene Abiud, Eliasim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán y Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, y de María nació Jesús, llamado también Cristo. De modo que las generaciones desde Abraham a David son 14 las de David hasta el destierro de Babilonia, y 14 desde el destierro hasta Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente, y no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, al que pondrá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con esto, al despertarse José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió en su casa a su esposa. Y sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo al que José puso el nombre de Jesús. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y todo Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Reunió a todos los sacerdotes principales y a los maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes entonces llamó privadamente a los magos para saber la fecha exacta en que se le había aparecido la estrella. Encaminándolos a Belén les dijo: Vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño. Cuando lo hayan encontrado, avísenme para ir yo también a adorarlo. Después de esta entrevista, los magos prosiguieron su camino. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron mucho, y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con María, su madre. Se postraron para adorarlo, y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Luego regresaron a su país por otro camino, porque se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes. Después que partieron los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Permaneció ahí hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta: Yo llamé de Egipto a mi hijo. Entretanto, Herodes, al ver que los magos lo habían engañado,
se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, de acuerdo con los datos que le habían proporcionado los magos. Entonces se vio realizado lo que anunció el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que no quiere consolarse porque llora a sus hijos muertos. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Le dijo: levántate y regresa con el niño y su madre a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José, pues, se levantó, tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel, porque temió ir a Judea, sabiendo que ahí reinaba Arquelao en lugar de Herodes, su padre. Siguiendo un aviso que recibió en sueños, se retiró a Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazoreo. En ese tiempo se presentó Juan Bautista en el desierto de Judea y proclamaba este mensaje: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. De él hablaba el profeta Isaías al decir: escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan vestía un manto de pelo de camello con un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel de abeja silvestre. Entonces iban a verlo los judíos de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a bautizarse, les dijo: raza de víboras, ¿acaso podrán escapar al castigo que se les viene encima? Muestren pues los frutos de una sincera conversión, en vez de confiarse en que son los hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fíjense que el hacha llega a la raíz. Ya están cortando a todo árbol que no da buen fruto y lo arrojan al fuego. Mi bautismo es bautismo de agua y significa un cambio de vida. Pero otro viene después de mí y más poderoso que yo. ¿Y quién soy yo para sacarle el zapato? Él los bautizará en el fuego, o sea, en el soplo del Espíritu Santo. Él tiene en sus manos el arnero y limpiará su trigo, que guardará en sus bodegas, pero la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por ese tiempo vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara. Pero Juan se oponía diciendo: yo soy el que necesita tu bautismo, ¿y tú quieres que yo te bautice? Jesús le respondió: déjame hacer por el momento, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto. Le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y le dijo: te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y acercándose los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Oyó Jesús que habían encarcelado a Juan, por lo que se alejó volviendo a Galilea.
Ahí, dejando la ciudad de Nazaret, fue a vivir a Cafarnaún, cerca del lago, en los límites de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Oigan, territorios de Zabulón y Neftalí, y los de las orillas del mar y del más allá del Jordán. Escúchame, Galilea, tierra de paganos. A tus habitantes postrados en tinieblas, los iluminó una luz grande. Estaban sentados en la región sombría de la muerte, pero apareció para ellos una luz. Entonces fue cuando Jesús empezó a predicar y les decía: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Caminaba Jesús a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Los dos dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguirlo. Más allá vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que con Zebedeo, su padre, estaban en su barca surciendo las redes. Jesús los llamó y ellos también dejaron la barca y al Padre y empezaron a seguirlo. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas, predicaba la buena nueva del reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente. Por eso se extendió su fama por toda Siria. Le traían todos los enfermos, los aquejados por males y dolencias diversas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y todos los sanaba. Lo seguía un gentío inmenso de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Jesús, al ver toda esa muchedumbre, subió al monte. Ahí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque de ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Ustedes son la luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre el cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiará el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Yo les digo más: cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo trate de tonto merecería responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas ahí que tu hermano tiene alguna queja contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano,
y entonces vuelve a presentarla. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras vas de camino, no sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Se dijo a los antepasados: no cometerás adulterio. Ahora yo les digo que quien mira con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio en su interior. Por eso, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, sácatelo y tíralo lejos, porque es más provechoso para ti perder una parte de tu cuerpo que no seas arrojado entero al infierno. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo y no que vayas entero a parar al infierno. Se dijo también: el que despida a su mujer le dará un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que la despide, fuera del caso de infidelidad, la empuja al adulterio. Y también el que se case con esa mujer divorciada, comete adulterio. Ustedes aprendieron también lo dicho a sus antepasados: no jurarás en falso, sino que se cumplirán lo que has prometido al Señor. Ahora yo digo: no juren nunca, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no, porque lo que se añade lo dicta el demonio. Ustedes saben que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. En cambio, yo les digo: no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te abofetea la derecha, y al que te arma pleito por la ropa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Dale al que te pida algo, y no le vuelvas la espalda al que te solicite algo prestado. Ustedes saben que se dijo: ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo. Tengan cuidado de no hacer el bien delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, el Padre Celestial, Padre de ustedes, no les dará ningún premio. Por eso, cuando des limosna, no lo publiques al son de trompetas como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo les digo que ya recibieron su premio. Tú, en cambio, cuando das limosna, no debes saber tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuida que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Cuando recen, no hagan como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los hombres los vean. Ellos ya recibieron su premio. Tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que comparte tus secretos, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Al orar no multipliques las palabras como lo hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes de que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, oren de esta forma: Padre nuestro, Padre de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la prueba, sino líbranos del mal. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que se desfiguran la cara para mostrar a todos que están ayunando.
Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate el cabello y no dejes de lavarte la cara, porque no son los hombres quienes deben darse cuenta de que tú ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te premiará. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el gusano los echan a perder, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, ni hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde están tus riquezas, ahí también está tu corazón. Tu ojo es tu lámpara. Si tu ojo es limpio, toda tu persona aprovecha la luz, pero si es borroso, toda tu persona estará en la confusión. Si lo que había de luz en ti se volvió confusión, ¿cómo serán tus tinieblas? Ningún servidor puede quedarse con dos patrones, porque verá con malos ojos al primero y amará al otro, o bien preferirá al primero y no le gustará al segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué vamos a comer, ni por su cuerpo, qué ropa nos pondremos. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren cómo las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni guardan en bodegas, y el Padre Celestial, Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede alargar su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón con todos sus lujos se puso traje tan lindo. Y si Dios viste así a la flor del campo que hoy está y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué pues tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Ni se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Basta con las penas del día. No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzgues serán juzgados, y con la medida con que midan los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den las cosas sagradas a los perros, ni echen sus joyas a los cerdos. Ellos podrían pisotearlas y después se lanzarían encima de ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llame a una puerta le abrirán. ¿Quién de ustedes da una piedra a su hijo si le pide pan, o una culebra si le pide pescado? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial, Padre de ustedes, dará cosas buenas a los que se la pidan. Entonces, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí tienen toda la Biblia. Entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino amplio conducen a la perdición, y muchos entran por ahí. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la salvación, y son pocos los que dan con ella. Tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. No se sacan uva de los espinos ni higos de los cardos. Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol que no es bueno no los da. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por lo tanto reconocerán el árbol por sus frutos. El árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. No es el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. En el día del juicio muchos me dirán,
Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les diré entonces, no los reconozco, aléjense de mí todos los malhechores. El que escucha mis palabras y las practica, es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Cuando Jesús terminó estos discursos, lo que más había impresionado a la gente era su modo de enseñar, porque hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley que tenían ellos. Cuando Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente. Un leproso vino a arrodillarse delante de él y le dijo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Jesús alargó la mano, lo tocó y le dijo: Lo quiero, queda limpio. Su lepra desapareció inmediatamente. Jesús le dijo enseguida: No lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda ordenada por la ley de Moisés. Así comprobarán lo sucedido. Jesús entró en Cafarnaún. Se le presentó un capitán que le suplicaba diciendo: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. Contestó el capitán: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a uno: marcha, y marcha, y a otro: ven, y viene, y a mi sirviente: haz esto, y lo hace. Jesús se maravilló al oírlo y dijo a los que lo seguían: En verdad, no he encontrado fe tan grande en el pueblo de Israel. Y les aseguro que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que debían entrar al reino serán echados fuera a las tinieblas, donde hay llanto y desesperación. Enseguida dijo Jesús al capitán: Puedes irte y que te suceda como creíste. Y en aquella hora el muchacho quedó sano. Habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús la tomó de la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al llegar la noche le trajeron muchos endemoniados. Él echó a los demonios con una sola palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la profecía de Isaías: Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado de un gran gentío, mandó pasar a la otra orilla del lago. En ese momento un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen sus madrigueras y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde descansar la cabeza. También uno de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mis padres. Y Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Después Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se le acercan y lo despiertan, diciéndole: Socórrenos, Señor, que nos hundimos. Jesús les dice: Gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Después se pone en pie, da una orden a los vientos y al mar, y todo queda tranquilo. Aquellos hombres, llenos de admiración, exclamaron: ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Al llegar a la orilla opuesta, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre unos sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie podía pasar por ese camino, y se pusieron a gritar: Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? ¿Veniste a atormentarnos antes de tiempo? Había ahí, a alguna distancia, una gran cantidad de cerdos que estaban pastando. Los demonios suplicaron a Jesús: Si nos expulsas,
«Mándanos a esa manada de cerdos». Jesús les dijo: «Vayan». Salieron, pues, y se metieron en los cerdos. Y sucedió que de repente toda la manada se lanzó al mar desde lo alto del alcantarillado y perecieron en las aguas. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad. Ahí contaron todo lo sucedido y también lo referente a los endemoniados. Entonces todos los habitantes vinieron al encuentro de Jesús y le rogaron que se fuera de su territorio. Jesús subió a la barca y se fue por mar a su ciudad, y ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, ten confianza, tus pecados te quedan perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley pensaron: «¿Qué manera de burlarse de Dios?». Jesús, que veía sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados o levántate y anda?» Sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente quedó muy impresionada y reconoció la grandeza de Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Luego, Jesús estuvo en una comida en casa de Mateo. Se presentaron buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora, y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Pero Jesús los oyó y dijo: «Los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión, pues no vine a llamar a los hombres perfectos, sino a pecadores». En ese momento se le acercaron algunos discípulos de Juan y le preguntaron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y tus discípulos no ayunan?». Jesús les contestó: «¿Sería bueno que los compañeros del novio anden tristes cuando el novio está con ellos? Vendrán días en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda ropa vieja con un pedazo de género nuevo, porque el pedazo nuevo agrandaría la rotura. Ni nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque si lo hacen se rompen las vasijas, el vino se desparrama y las vasijas se pierden. El vino nuevo se echa en vasijas nuevas, y así se conservan el vino y las vasijas». Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de Jesús y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven a mi casa, imponle la mano y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió en compañía de sus discípulos. Mientras iba, una mujer que padecía desde hacía 12 años de una hemorragia se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: «Con solo tocar su manto sanaré». Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer quedó sana en ese mismo momento. Jesús, al llegar a la casa del jefe, encontró a los flautistas que tocaban música fúnebre y toda la gente alborotada. Les dijo: «Váyanse, porque la niña está dormida y no muerta». Ellos se burlaron de Jesús. Sin embargo, cuando los echaron fuera, él entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. Esta noticia corrió por todo el lugar. 2 ciegos siguieron a Jesús cuando se retiraba de ahí. Le gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús estuvo en su casa, los ciegos le fueron a buscar y Jesús les preguntó: «¿Creen que yo puedo sanarlos?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: «Reciban ustedes lo que han creído». Y vieron. Después les ordenó severamente que nadie lo sepa. Sin embargo, ellos, en cuanto salieron, lo publicaron por todas partes. Cuando se iban los ciegos, le trajeron un endemoniado mudo. Jesús echó al demonio y el mudo habló. La gente quedó maravillada y todos decían: «Nunca se ha visto algo parecido en nuestro país». En cambio, los fariseos comentaban: «Este echa a los demonios con la ayuda del rey de los demonios».
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y sanaba todas las enfermedades y dolencias de la gente. Viendo el gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: La cosecha es grande y son pocos los obreros. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que mande obreros para hacer su cosecha. Jesús, pues, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Estos son los 12 que Jesús envió con las instrucciones siguientes: No vayan a tierras extranjeras, ni entren en ciudades de samaritanos, sino que primero vayan a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. No traten de llevar ni oro ni plata, ni monedas de cobre, ni provisiones para el viaje. No tomen más ropa que la que llevan puesta, ni bastón ni sandalias, porque el que trabaja tiene derecho a comer. En todo pueblo o aldea en que entren, vean de qué familia hablan bien y quédense ahí hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, pidan la bendición de Dios para ella. Si esta familia merece la paz, la recibirá, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Donde no los reciban ni los escuchen, salgan de esa familia o de esa ciudad sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante las autoridades y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, ustedes serán llevados ante los gobernantes y los reyes, teniendo así la oportunidad de dar testimonio de mí ante ellos y los paganos. Cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les dará lo que van a decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Entonces un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. A causa de mi nombre, ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el sirviente es más que su patrón. Es ya bastante que el discípulo sea como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de su familia? Pero no los teman por eso. No hay cosa oculta que no venga a descubrirse, ni hay secreto que no llegue a saberse. Así pues, lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día, y lo que les digo al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Cuánto valen 2 pajaritos? Algunos centavos, ¿no es cierto? Y sin embargo, no cae a tierra ni uno solo, si no lo permite el Padre. Entonces no teman, pues hasta los cabellos de su cabeza están contados. Con todo, ustedes valen más que los pajaritos. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada.
Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama más a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno porque es bueno, recibe la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo le aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de instruir a sus 12 apóstoles, se fue de ahí a predicar y a enseñar en las ciudades judías. Juan se enteró en la cárcel de lo que hacía Cristo, por eso envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y además, feliz el que me encuentra y no se confunde conmigo. Una vez que se fueron los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente. ¿Qué fueron a ver ustedes al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido elegantemente? Pero los elegantes viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, yo les aseguro que Juan es más que un profeta, porque se refiere a Juan esta palabra de Dios: mira que yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les aseguro que no se ha presentado entre los hombres profeta más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde que vino Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios irrumpe con fuerza y los esforzados entran en él. Hasta Juan Bautista, los profetas y la misma ley se quedaban en la profecía. Pero, si ustedes pueden entender, Juan es el Elías que se esperaba. El que tenga oídos, que entienda. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Les cantamos canciones tristes y no trataron de llorar. Así pasó con Juan, que no comía ni bebía y dijeron: está endemoniado. Luego viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de la gentuza y de los pecadores. Pero con todo, aquel que es sabiduría de Dios ha sido reconocido por sus obras. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en donde sus milagros habían sido más numerosos, y que sin embargo no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en ustedes, seguramente habrían hecho penitencia, vestidos de sacos y cubiertos de ceniza. Por eso Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, pretendes llegar hasta las nubes, serás hundida en el infierno, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía existiría Sodoma. Por eso les digo que la región de Sodoma, en el día del juicio, será tratada con menos rigor. Por aquel tiempo exclamó Jesús: yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a los que el Hijo quiere dárselos a conocer. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio. Pues mi yugo es bueno
y mi carga liviana. En una ocasión, pasó Jesús en día sábado por unos trigales. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a sacar espigas y comerse los granos. Al verlos, unos fariseos le dijeron: «Tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en día sábado». Jesús les contestó: ¿No han leído lo que hicieron David y sus compañeros cuando estaban muertos de hambre? Pues que entró en la casa de Dios y comieron los panes sagrados que ni él ni sus compañeros podían comer, sino solamente los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes trabajan los sábados en el templo y no por eso pecan? Y además, se lo digo, aquí está uno que es más grande que el templo. Y si ustedes entendieran claramente lo que significa, yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión, no habrían condenado a estos inocentes. Además, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Salieron de ese lugar. Jesús llegó a una sinagoga de los judíos. Ahí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le preguntaron: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Esperaban una respuesta para poder acusarlo. Jesús dijo: supongan que alguno de ustedes tenga una sola oveja. Si se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? ¿Y no vale mucho más un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende la mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Los fariseos entonces salieron y se reunieron para ver la manera de acabar con él. Jesús, que lo sabía, se alejó, pero muchos lo siguieron, y él los sanó a todos. Pero él les mandaba que no dijeran quién era. Así debía cumplirse lo que dice el profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, a él le quiero y en él me complazco. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la verdad a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni llenará las plazas del ruido de sus discursos. No quebrará la caña hecha trizas, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que finalmente haga triunfar la verdad. De él las naciones esperan su salvación. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban: ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos: este echa los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se viene abajo. Si fuera Satanás el que echa a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echan? También ellos deberán rebatir esta calumnia. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién podrá entrar en la casa de un hombre valiente y robarle sus cosas si primero no lo amarra? Solo entonces le podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo: se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier palabra escandalosa que hayan dicho contra Dios, pero las calumnias contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, en cambio el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Si se planta un árbol bueno, sus frutos serán buenos. Si se planta un árbol malo, sus frutos serán malos, pues el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Puesto que la boca habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro, y el que es malo, de su fondo malo saca cosas malas. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuentas hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás declarado justo, y por lo que digas vendrá tu condenación. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un milagro.
Pero él contestó: esta raza perversa e infiel pide un milagro, pero solamente se le dará el signo del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. En el día del juicio, los habitantes de Nínive se pondrán en pie para acusar a toda esa gente, porque cambiaron su conducta con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mucho mejor que Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se pondrá en pie para acusar a los hombres de hoy, porque ella vino de los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien mucho mejor que Salomón. Cuando el espíritu malo ha salido de algún hombre, anda por sitios desiertos buscando descanso sin conseguirlo. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Volviendo a ella la encuentra desocupada, bien barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan ahí, de tal modo que la condición de este hombre es peor que antes. Así le va a pasar a esta raza perversa. Estaba todavía hablando con el pueblo, cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera quisieron hablar con él. Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.